¿Debemos rezar el rosario? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quédate, por favor, porque es importante esta información para la vida espiritual que llevas o para tu crecimiento en las cosas de Dios, pero más que todo para tu relación con el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? ¿Sería pecado que no rece el rosario? Esas preguntas se han hecho recurrentemente en el corazón de muchas personas que, siendo ya cristianas o habiendo conocido ese amor sublime de seguir a Jesús, se están haciendo en el fondo de su corazón porque por costumbre han ido repitiendo lo que sus padres, familiares les han ido inculcando, lo que es el catolicismo. Y hoy vas a conocer, no por lo que dice la hermana Úrsula, sino la luz de la palabra, si estas razones de hacerlo así son bíblicas o no. Quédate, por favor, porque el video está interesante. En el catolicismo hay varios errores, pero errores que ya afectan a lo espiritual de muchas personas. No quiero herir susceptibilidades, quiero ser sincera con la palabra de Dios. Y muchas veces se enseña en la Iglesia Católica a las personas a aprender a rezarle, porque nunca menciono que digan orar, a rezarle a diferentes santos, a diferentes vírgenes, a considerar que la intermediaria entre Dios y el hombre es la Virgen María. Es más, te cuento, aquí en mi país y en mi capital, en Lima, hay diferentes vírgenes. Te voy a nombrar algunas de ellas, catalogadas por muchísimos creyentes en la fe por los milagros que se les adjudican a ellas. Por ejemplo, Virgen de Chapi, Virgen de Cocharcas, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de las Mercedes, incluso tiene una canción, Patrona de los Reclusos, dame si puedes la libertad que yo busco, dice la canción. Virgen de la Señora del Rosario, Virgen de la Puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad, y de repente en tu país también lo hay. Sé que en México hay mucho de la Virgen de Guadalupe y hasta tienen un programa de ella que toca corazones, que transforma a la gente a buscar orar a la Virgen o rezarle a la Virgen, mejor dicho, para que ella pueda interceder delante de Dios ante la petición o el deseo de tu corazón. Y eso, hermanos, no es bíblico. Toda vana repetición o rezo no está en la palabra de Dios. No hay un solo versículo bíblico que te muestre que el rosario es parte del corazón de Dios. Cuando uno va a la Iglesia Católica a confesarse, pasa por un sacerdote, le confiesa sus pecados, expone el error de su condición humana, y el sacerdote, ¿qué hace? El padre, el cura, como le llamen, ¿qué hace? Te dice, anda, rézate 3 Ave Marías, 6 Padres Nuestros, haz esto, lo otro, y vas a ser perdonado de tus pecados. Yo antes creía mucho en eso, mis padres creyeron mucho en eso, no me burlo, no me mofo, porque respeto la fe de las personas. Lo que quiero es que conozcas la verdad, y la verdad te puede hacer libre. Quizás durante muchos años has repetido este patrón de ir a la iglesia y escuchar la enseñanza, o la prédica, o la misa, como se le llama, luego pasar por el sacerdote, confesar tus pecados y que te diga lo que tienes que hacer exclusivamente, repetir versos o textos bíblicos, o quizás simplemente el Ave María y el Padre Nuestro y el Rosario para que tus pecados sean perdonados. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Es importante que seas libre de esa mentira, o seas capaz de entender en lo espiritual que Dios y Jesús, que es el ejemplo máximo de oración, no nos dejó eso como ejemplo. Es más, Él deja el Padre Nuestro como una base, como una oración en la cual tú podrías fijarte en ella para que tu oración sea delante de Dios acepta. Jamás dijo, repítelo siempre, reza de esta manera. Jamás te dijo que lo repitiéramos todo el tiempo. Lo dejó como un ejemplo para que tú te puedas guiar como una guía para hacer una oración que toque el corazón de Dios. Es más, se le enseña a repetir esto: he pecado, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los santos y a los ángeles, y comienzan a decir siempre una repetición de esta manera, ¿no? O también el Ave María, Dios te salve María, ya sabemos, llena eres de gracia. Yo cuando era pequeña, te voy a confesar, no me estoy burlando, por favor, simplemente estoy reaccionando a la manera antigua que yo tenía de pensar. Yo recuerdo a mi abuela, les he contado, que era carismática, pero ella rezaba el rosario.
se juntaba con personas o mujeres de su edad y todas se iban a mi casa a rezar y eso demoraba como 1 hora porque era algo bien repetitivo y era un tiempo sagrado. Nadie podía hacer bulla y cuando terminaban de hacerlo ellas se sentían menos pecadoras por buscar la presencia de la Virgen María a través del rosario. Cuando un familiar fallecía, iban al entierro y rezaban el rosario, y era la parte que a mí no me gustaba nunca porque me parecía bien largo, pero bueno, yo veía que mi mamá y mi abuela lo hacían, y eso, yo no veía un resultado espiritual para ese tiempo. La gente consideraba que estaba más espiritual, menos pecaminosa, por buscar a través del rosario la presencia de Dios. Es más, era como una abogada. La Virgen es como considerada en la Iglesia Católica como una abogada que aboga por ti delante de Dios. Y bueno, pues algunos o algunas mujeres usan el rosario como una especie de amuleto. Aquí en octubre se le llama el mes morado y todas salen con su rosario en el cuello y rezan, porque no oran, rezan con el rosario, van a ver al Cristo morado y al Señor de los Milagros, se le llama acá en Lima, Perú. Es una fiesta de trascendencia, es una historia cultural en nosotros, es una tradición y entonces mucha gente lo hace. El único Señor de los milagros que yo conozco es el Señor Jesucristo, pero es importante que salgas de esa condición de creer que es bíblico, que el rosario está escrito en la palabra de Dios cuando no está escrito. ¿Sabes por qué mucha gente adjudica o le atribuye a María el poder de hacer milagros? Porque consideran que cuando ella, en las bodas de Canaán, ella le dice a su hijo Jesucristo que la gente se había acabado el vino, entonces ella le dice esto al Señor. Está escrito en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 25. Ahí vas a encontrar la historia. Ella va y se acerca a su hijo Jesús y le dice que se había acabado el vino y Jesús hizo un milagro y convirtió el agua en vino, y por eso mucha gente católica dice de que ella tiene el poder de hacer que nuestras peticiones sean respondidas por su hijo Jesús, porque lo hizo en ese entonces y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios. No quiero agredir la susceptibilidad ni la fe de nadie. Te estoy contando lo que la palabra dice. Por eso el pueblo de Dios perece cuando le falta el conocimiento. Y te vuelvo a repetir, mucha gente tiene el rosario como un amuleto en sus cuellos, lo tienen en su Biblia, en el Salmo 23, considerando que va a proteger del mal. Hay gentes, taxistas, que tienen su rosario colgado en el espejito de su carro y también se sienten protegidos por el poder que trae el rosario, porque representa la intercesión delante de Dios o el salvarte de todo peligro, de todo mal. Ya no es una fe, es un amuleto que tú estás creyendo que tiene el poder de cubrirte o protegerte. Pero hay muchos errores doctrinales en esta creencia o en esta enseñanza. Ningún objeto puede guardarte, escúchame bien, del demonio o del infierno. No hay ningún objeto. Y está escrito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si tú quieres ser protegido, si tú deseas ser coberturado, entonces las armas de tu milicia no pueden ser un amuleto o un rosario colgado en el cuello, en tu carro, o etcétera, donde lo pongas, ¿no? La gente cree que está protegida porque abre su Biblia en el Salmo 23 o el Salmo 91, lo pone en la cabecera de su cama y eso rinde un efecto espiritual para la protección de tu vida, y no es así, porque estarías considerando eso como amuleto o como algo que te protege, y no es la palabra. Una Biblia no tiene el poder. Lo que tiene el poder es cuando la abres, lees la palabra, y es la palabra lo que empodera, cubre, protege a ti y a tu familia. Entonces seguimos hablando de la creencia del rosario. La Virgen María, considerada para muchos virgen, como te nombré anteriormente, toda la cantidad de vírgenes que tenemos en Perú, pero ella tuvo una vida de esposa. En el libro de Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó a su nombre Jesús.
María tuvo una vida de esposa. Cuenta la historia que José se llegó a ella. Al momento de llegarse, ella dejó de ser virgen. Simplemente ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Un lugar honroso que se le reconoce, se le agradece haber traído ella en su vientre por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesús. Pero cuando tú vas a un sitio, por ejemplo, una vez vi un ejemplo así, y quieres hablar con alguien, tú por ejemplo, quieres hablar con un abogado, tú no vas y hablas con la mamá del abogado para que el abogado te escuche. Cuando tú vas a hablar con alguien, vas directamente a esa persona. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo nuestro Señor. Cuando tú quieras hablar con Dios para cualquier tipo de petición, anhelo, o simplemente quieras abrirle tu corazón, eso se llama orar. No repetir palabrerías que la gente repite simplemente porque le funcionó a alguien o quizás se manifestó un milagro a través de un rezo a un santo o a la Virgen o rezar el rosario. Eso no es bíblico. Acá la palabra te dice que el único que puede interceder por ti y por mí delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el propósito de este video es saber que no debemos hacer vanas repeticiones, porque el rosario es una vana repetición. Repites y muchas veces estás ahí, ni siquiera, no sé, de verdad. Yo nunca lo he hecho, pero he visto a mucha gente adulta hacerlo. En misas, como te contaba, lo hacen, en velorios, en entierros. Es más, hace poco fue la misa de mi tía, una tía que falleció, y me invitaron a su misa. Yo no creo en las misas, porque en la misa le oras a esa persona para que descanse bien, la recuerdas para que descanse bien, y lo he confesado con mi boca. No voy al cementerio porque sé que mi madre descansa en la presencia de Dios y algún día la volvería a ver. Respeto la manera en la que tú lo haces, pero la palabra me dice a mí que eso no es bíblico, que el Señor no lo aprueba. Y lo dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no estés repitiendo. Es más, cuando yo enseño en estas plataformas los salmos, siempre leo el salmo y lo escudriño y lo desmenuzo y te lo enseño. ¿Para qué? Para que sea como una base a tu oración, porque la intimidad con Dios es personal. Me encanta escudriñar los salmos, pero son un ejemplo. Tú puedes orar en tu tiempo de intimidad con Dios de la manera en la que tú quieres dirigirte al Padre. Estás hablando con tu papá, con tu hacedor. Y no es que el rosario te acerque a Dios, todo lo contrario, no agrada al Señor. Cuando entremos a la oración, no al rezo, tenemos que hacerlo con una actitud correcta. Amén. Es necesario que salga y fluya de tu corazón las palabras que tú quieres decir, es hablar con papá. Y un rezo es repetir algo todos los días de manera consecutiva, sin dejar que fluya el Espíritu Santo que está en ti, y para que Dios te guarde por medio, por ejemplo, del rosario, ¿no es cierto?, del Ave María, y de repetir esas cosas que mucha gente lo tiene bien metido en el corazón y no hay manera de cambiar su forma de pensar, solamente un encuentro con Dios. Sin embargo, el orar es clamar de día y de noche sin repetir. Son palabras sencillas que fluyen de un corazón necesitado de Dios. El Señor aborrece la religión, amén, la religión que te obliga a decir determinadas palabras. El Señor no quiere palabrerías, el Señor quiere que tu corazón sea sincero con Él. Y a veces hay gente que no sabe cómo orar. Por eso, si no sabes cómo orar, puedes buscar los videos que tenemos aquí. He hecho bastante contenido sobre cómo orar, en qué horario podrías orar, la manera en el orden en el que deberías orar puede servirte como base, pero tu relación con Dios solamente la manejas tú. Eres tú que cuando doblas sus rodillas habla con papá. No estés repitiendo rezos que no te van a ayudar a alcanzar la presencia de Dios. No está escrito en la Biblia, y lo que no está escrito en la Biblia pues no se puede tomar tan en serio como lo que sí está establecido en la palabra de Dios.
Dios guarde tu vida. Me vas a decir en los comentarios qué piensas al respecto. Si tú encuentras algún versículo bíblico que diga que el rosario es de Dios o que el Señor nos enseñó o queda estipulado en la palabra, búscamelo por favor y déjamelo escrito ahí. ¿Y qué tema te gustaría que toquemos para que la gente pueda comprender más de Dios y salga de esa falta de conocimiento y adquiera el conocimiento que te da entrar en comunión con Dios y orarle al Señor, no por medio de palabrerías o repeticiones, sino lo que sale y fluye de un corazón necesitado de Dios? Que el Padre te bendiga. Te leo en los comentarios. Si deseas algún tema nuevo a tratar, por favor, ustedes escríbanmelo ahí. Yo estudiaré el tema, me empaparé de lo que tengo que empaparme para poder darte una respuesta bíblica, para que esa duda que está en tu corazón quede resuelta. En el nombre de Jesús. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.